Buenas noches, profesor Jorge Mario y compañeros. Soy Diana Achuri, estudiante del cuarto semestre de Ciencias de la Información, Bibliotecología y Archivística. A continuación realizaré mi aporte sobre la materia Teoría de la Información y las preguntas planteadas por el profesor. La pregunta que nos plantea el profesor Jorge Mario es: ¿qué es la era de la información y sus características? La era de la información se da a mediados de 1940 y es también conocida como la era digital o la era informática. El nombre que recibe este periodo es porque va ligado a la tecnología de la información, a las nuevas TIC. Esta era de la información nos conlleva a un camino donde nosotros determinamos la cantidad de información útil que nos pueda servir para determinados datos que nosotros queramos organizar o presentar de una manera acorde dentro de una compañía y que sean aplicados a algo funcional. Ahora, ¿cuáles son sus características? Podemos decir que una de las características principales es que es un fenómeno transformador en la vida de nosotros y en las relaciones de los individuos, los gobiernos, las empresas, las organizaciones, por el uso intensivo de las TIC. Ellas facilitan la creación, la distribución y la manipulación de la información y juegan un papel esencial en las actividades sociales, culturales y económicas. También con otras características esenciales como es la exuberancia, que es la disposición de una gran cantidad de datos. Tenemos la omnipresencia, que es la gran cantidad de instrumentos de información y forman parte de la vida pública y privada. Contamos con la irradiación, que es el traspaso de las barreras geográficas en cuanto a el Internet y la información. Tenemos la velocidad, pues que ahora se ha vuelto instantánea, es muy rápida. La multilateralidad, que quiere decir que la información la encontramos en diferentes países y la encontramos a través de medios de comunicación como la televisión, el radio. Y el país que más redes de comunicación cuenta es Estados Unidos. También tenemos la unilateralidad, que es el Internet, que podemos tener acceso de él y contenidos de toda índole. También contamos con la desigualdad, quiere decir que mientras las naciones más potentes industrializadas tienen el acceso a las redes en grandes porcentajes, el Internet sigue siendo ajeno a países muy pobres. Tenemos la heterogeneidad, que quiere decir que el Internet multiplica las actitudes y los pensamientos de las personas, las circunstancias en nuestra sociedad, pero también a través de las redes del Internet y la información se pueden dar información errónea o pueden también suceder crímenes, prejuicios, en muchas situaciones difíciles. Tenemos la desorientación, que es la cantidad de información que nos brinda un desarrollo social y personal, pero también tenemos una herramienta que nos puede proporcionar información falsa. Tenemos la ciudadanía pasiva, que quiere decir que la dispersión y abundancia de los mensajes y la influencia de los contenidos, en ellos tenemos ausencia de capacitación, no hay capacitación ni reflexión sobre los temas que a veces se puedan presentar a través de las redes sociales. Con otras características acerca de la era de la información, como puede ser que la información tiene que ser actualizada. Esto quiere decir que desde que se crea la información y se genera, debe estar actual para poderla ofrecer a los demás. Tenemos también la información disponible, entonces siempre tiene que estar disponible para toda toma de decisiones, ser relevante en cualquier momento, y pues que esa información debe ser consolidada, verdadera. Tenemos la velocidad, que implica la rapidez con que nosotros podemos tener acceso a dicha información.
Y sin menospreciar, podemos decir que también tiene que tenerse la calidad de la información, o sea que la información debe ser confiable, debe ser segura y para las personas a quien se la estamos brindando. La pregunta que nos plantea el profesor es cuáles son los tipos de información que nosotros podemos encontrar. Son diversos tipos de información. Tenemos la información privilegiada, que solo la posee un grupo de personas. Y un ejemplo puede ser los archivos del Vaticano o pueden ser archivos secretos, como por ejemplo los de grupos secretos, como los del servicio secreto del FBI. Tenemos la información pública, que es la que está abierta al público en general. En esa podemos encontrar los periódicos, las revistas, las bibliotecas. Tenemos la información confidencial y secreta, que esta no es pública. Entonces podemos decir que son las historias clínicas, son los registros que pueden haber en la Fiscalía General de la Nación, es documentación de origen confidencial. Tenemos la información externa, que se crea con un fin específico, como por ejemplo las campañas políticas, las campañas educativas, las campañas de salud, entre otras. Tenemos la información interna, que solo se crea para un grupo de personas, es decir, por ejemplo, los documentos que ustedes, los maestros, crean para nosotros los alumnos. O también pueden ser, por ejemplo, los comunicados internos que se pueden diseñar dentro de una compañía para los empleados. Y tenemos la información personal, que es el registro de vida de una persona, que son, por ejemplo, el nombre, el número de cédula, el tipo de sangre, la nacionalidad. La pregunta es explicar el ciclo de vida de los documentos. Primero, el ciclo de vida de los documentos se puede decir que es la creación de un documento hasta su disposición final. Esta cuenta con varias fases. La primera fase es la de crear. En esta fase se crean los datos estructurados y los datos no estructurados. Pueden venir en forma de documento o en un archivo digital o electrónico. Tenemos la segunda fase, que es la de almacenar. Una vez que nosotros creemos el documento, tenemos que buscar un lugar de almacenamiento para él. Entonces, en este punto, nosotros debemos buscar un lugar seguro y protegido, implementándolo con todos los controles de seguridad. La tercera fase, podríamos decir, que es la de usar. Entonces, una vez creado el documento y se crea un dato, se almacena posteriormente, se utiliza. Durante esta etapa, los datos se visualizan, se modifican y se guardan. Aquí los controles de seguridad se deben aplicar al máximo. Deben haber actividades de supervisión. Tenemos la cuarta fase, que es compartir los datos. Entonces los datos se comparten constantemente entre clientes, entre empleados y socios. También se tiene que crear una estrategia de supervisión continua en los almacenes de datos. Los almacenes de datos se mueven en diferentes ubicaciones, es decir, se pueden mover dentro del almacenamiento público o las aplicaciones privadas, o puede ser por aplicaciones operativas. Tenemos la fase 5, que es la de archivar. Ya en algún momento los datos dejan de tener un uso activo y entonces ya es el momento de archivarlos y los debemos tener pues disponibles para quien los necesite para consulta, y a su vez los debemos tener protegidos. Y el último punto sería el de la eliminación. Entonces cuando hay una gran cantidad de datos acumulados, entonces
ya no tiene la capacidad para resguardarse toda esa documentación, entonces ya viene la posibilidad de hacer una eliminación de estos documentos. Como conclusión de este trabajo podemos decir que la era de la información nos conlleva un camino donde nosotros como personas determinamos la cantidad de información que es útil o la que no puede ser útil la que podemos organizar y representar de una manera acorde y que cumpla con toda la funcionalidad desde su creación hasta su eliminación. Muchas gracias, profesor, por la atención prestada.